Hola, ¿qué tal? Pues seguimos con las videoconferencias. Ahora vamos a hablar de otro tema, el tema de la unidad 4, que es psicología individualista de Alfred Adler. Vamos a comenzar con su biografía, con su vida de Alfred Adler. Es muy interesante, al igual que pues todas las personas que hemos visto anteriormente. Algo muy curioso de Alfred Adler, o no curioso, algo similar a los que hemos visto, pues él también pertenecía a la escuela psicoanalítica, perdón. También pues colaboraba con Freud. Desafortunadamente o afortunadamente él se separa de Freud, pero vamos a empezar pues a hablar de Alfred Adler y de su psicología individual, que es el tema número 4. Aquí, perdón, aquí le puse número 3, es el tema número 4. Aquí si se van guiando por la diapositiva, aquí ya lo cambié, es el tema número 4. Bueno, Alfred Adler nació en 1870 y falleció en 1937. Aquí Alfred Adler nació en un suburbio de Viena, en Penzing, en 1870. Aquí fue el segundo hijo de una familia de 4 hombres y 2 mujeres. Su papá era comerciante de cereal, su familia tenía una buena situación económica y era de las pocas familias judías del pueblo. Aquí, ojo, eh, Alfred Adler era judío y al igual también Freud era judío. Y el que no era judío era Jung. Por eso Freud le daba todo, ahora sí que toda la confianza, o era la mano derecha Jung de Freud, porque él no era judío. En ese tiempo estamos hablando que había una persecución después de 1910, 1920, empezaron ya a haber problemas con los judíos y algunos países como el alemán y el italiano no veían bien a los judíos, era como los veían como una competencia, ¿no? Por una u otra manera, otras circunstancias. Entonces era muy difícil de sobresalir. Entonces Freud puso toda la confianza en Jung. En la cuestión también de Adler también puso toda la confianza y vamos a hablar de esto. Alfred Adler se convirtió al cristianismo. ¿Por qué? Porque pues ahí se contraponía con las ideas de los judíos, del judaísmo ortodoxo. Entonces aquí Alfred Adler hay algo muy interesante que hizo que él cambiara toda o se separara de Freud o no aceptara el psicoanálisis como lo hizo Jung. Él padeció de raquitismo, deficiencia de vitamina D que se manifiesta en el ablandamiento de huesos. Entonces, esto lo marcó a Alfred Adler. Alfred Adler siempre fue un niño que tenía pues problemas de salud. Cuando tenía 3 años aquí y problemas también familiares, tuvo muchos problemas. Cuando tenía 3 años, su hermano menor murió en una cama contigua a la suya. A los 4 años Adler estuvo a punto de morir de neumonía y también Alfred Adler dice que a los 5 años lo atropellaron en 2 ocasiones. A pesar de su corta estatura, su torpeza, falta de atractivo físico, consecuencia de la enfermedad del raquitismo, él ya de joven empezó a participar en juegos y deportes y fue superando sus problemas, logrando la autoestima y la aceptación social. Fue destacado en las matemáticas, él era muy bueno en las matemáticas y al igual tenía muy buena voz, una voz que dicen que era maravillosa de ópera, que él se pudo dedicar a la ópera muy fácilmente, pero no lo hizo. Vamos a decir que pues Alfred Adler marcó esa cuestión de su físico, de su enfermedad. Alfred Adler se casó con una migrante rusa y tuvieron 4 hijos. Hay que también aclarar que Alfred Adler, eh, la inmigrante rusa o la emigrante rusa, era una persona que apoyaba mucho a las mujeres, era feminista. Alfred Adler también apoyaba mucho a las mujeres. En ese tiempo, ahora bien, como lo hemos explicado, que algunas cosas no se facilitaban a grupos, a las mujeres no era fácil. En esa época, pues las mujeres las rechazaban, no querían a veces
no las querían en algunas instituciones. Entonces Alfred Adler también luchó y trató de comprender a las mujeres, a su esposa y a muchas de las mujeres que pues tenían que tener igualdad. Empezó a practicar como oftalmólogo ya después de que se recibió en la Universidad de Viena en 1895, pero más adelante se iba a convertir en médico general. Estaba interesado en la contribución de los factores psicológicos a la enfermedad y a su cura, pero no limitó su práctica a la psiquiatría sino hasta 1910. Durante la Primera Guerra Mundial, Adler sirvió como médico del ejército austriaco tratando la neurosis de guerra. Ahí él empezó a ver ya las cuestiones psicológicas, metiéndose a la neurosis, que ya lo hemos visto, ya puse un ejercicio de que era neurosis y que era psicosis en una actividad anterior. Entonces ya tienen que reconocer qué es la neurosis. Adler, como Jung, se impresionó por el libro de Freud sobre los sueños y lo defendió por escrito en contra de las críticas. Había muchas personas que apoyaban a Freud, pero había muchos que lo criticaban. Aunque en ese tiempo no conocía Alfred Adler a Freud, Freud responde con gratitud a las buenas críticas y en 1902 Freud invitó a Adler a unirse al grupo de discusión semanal. Tenían un grupo de discusión en el cual también estaba Jung y varias personas, Harder y varios psicólogos y psiquiatras, perdón, o médicos, y se convirtió en el sucesor de Freud como presidente del grupo de la Sociedad Psicoanalítica de Viena, ya que pues ya estaba él en la Sociedad Psicoanalítica de Viena. Entonces Freud lo puso como presidente en 1910 y coeditó su revista, la revista de Freud que tenía. Tomó muchos de los casos de Freud, pero también fue el médico personal de Freud. En 1911, sin embargo, Freud rompió con Adler, incapaz de reconciliar las contribuciones teóricas de Adler con las suyas propias. Tenían muchas diferencias, al igual que Jung, porque Adler no aceptaba, al igual que Jung, pues algunas cosas de la teoría psicoanalítica. Adler tenía muchos seguidores, pero Freud le tuvo mucho rencor a Adler y lo criticaba y decía que era un farsante y decía que era un mentiroso y decía que era un aprovechado. Adler no hablaba, se dice que Adler no hablaba mal de Freud. Cuando dejó el círculo de Freud, renunciando a la presidencia de la Sociedad Psicoanalítica en 1911. 9 de los 35 miembros se fueron con él. En 1912 estableció una asociación psicoanalítica independiente y la Sociedad de la Psicología Individual, así fue llamada, la Sociedad de la Psicología Individual, y en 1914 fundó su propia revista. Hay que, como lo comentaba, Adler nunca habló mal de Freud, pero Freud sí le cerró todas las puertas, trató de ahora sí que de desacreditarlo totalmente su trabajo, le decía que era un farsante. Organizó en Viena Adler clínicas de consultoría para niños patrocinados por el gobierno, introdujo la capacitación en grupos y los procedimientos de orientación, precursores de las técnicas modernas de la terapia grupal. Ojo, él trabajó con niños. Se mudó a Estados Unidos en 1929 y fijó su residencia en la ciudad de Nueva York, donde dio clases en universidades y prosiguió con su trabajo para desarrollar y promover la psicología individual. Adler escribió mucho, publicando más de 300 artículos y libros. Su reputación se extendió internacionalmente y se dio a conocer tanto en Estados Unidos como en Europa, muriendo en Escocia en 1937 en un ciclo de conferencias. Adler hizo ahora sí que un trabajo aparte de Freud y fue ahora sí que muy famoso también. Muchos que criticaban la teoría de Freud se unieron a Adler. Ojo, Adler hizo muchas cosas y muchos trabajos y se le reconoció mucho cuando él daba consultoría para niños, cuando él empezó a hacer la capacitación en grupos, y aquí pues ya su psicología individual pues se fue haciendo más y más famosa. En esto Adler nunca eh,
le echó tierra, por así decirlo, a Freud. Adler, muchos le decían farsantes, que sí era, pero Adler con sus acciones, con su trabajo, con sus palabras, no era, decía Freud que Adler pues no estaba, tenía una neurosis, que era mentiroso, que era alguien que tenía una personalidad muy desequilibrada. Pero Adler siempre habló de Freud de una manera eh, pues adecuada, sin críticas, y hizo que Freud ahora sí que nada más lo que era desacreditaba su teoría y Adler pues aquí de hecho eso hizo que la gente lo reconociera como una persona que no era un desequilibrado, era una persona que trabajaba pues con una teoría que él realizó muy diferente a la de Freud y no comulgaba con el psicoanálisis. La teoría de psicología individual pues fue ideada por él y a diferencia de Freud, Adler creía que el hombre tiene posibilidades de mejorarse y de progresar en la vida, de reducir sus problemas y con el tiempo de llegar a un ajuste casi perfecto de su proceso vital. No se mete tanto con el pasado, no se mete tanto con la niñez. La psicología individual plantea la vida como una lucha desde el nacer hasta el morir. Él dice que eh, no solamente es en la niñez donde la persona ahora sí que queda marcado, sino él toda su vida puede hacer un cambio. Es una lucha desde que nace hasta el morir, una especie de viaje en que cada un ser humano se vale de su propio método, en el que cada viajero sabe de los otros, en que cada uno está impulsado por muchas metas comunes, habla de metas y en las que están expuestos por algunas, por igual, a las vicisitudes del itinerario. O sea, otra cosa muy interesante de Adler. Adler cambió toda la perspectiva porque él dijo, no, eso lo de Freud no es cierto. No, yo pues no pasé por esas etapas. Yo era un niño que pues igual tuve muchos problemas, pero Adler vio el desarrollo psicosexual como que no, aquí él dijo, no es exclusivo para todos. Yo no pasé por un desarrollo psicosexual, a mí no me pasó eso. Al contrario, yo de adolescente, yo ahora sí que yo tuve muchas dificultades de niño. ¿Y qué es lo que pasó de niño? Pues no pasé por las etapas adecuadas, por mi enfermedad o las etapas que dice Freud, pero ya de grande, yo en la adolescencia cambié totalmente y no tuve, no, a mí esas etapas pues, no me perjudicaron. Entonces, él no creía en las etapas de desarrollo psicosexual de Freud, porque él vivió una experiencia que contradecía la etapa de desarrollo de Freud. Decía, no, eso, a mí, pues todo lo que dijo Freud, yo no superé esas etapas. ¿Y por qué crecí? ¿Y por qué me fue muy bien de adolescente? Y cada vez fue mejorando y mejorando. Eso es lo que en que Adler influyó para que cambiara la teoría y se desprendiera del psicoanálisis. Bueno, aquí terminamos con esta biografía de Adler y pues seguimos con el subtema 4.2. Saludos.